Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Nueva sesión de Profundidad de Campos aquí en el canal del Senado de la República de Chile. Hoy día vamos a conversar con un senador que ha sido diputado y representa a una zona eminentemente agropecuaria. Veamos la ficha para su presentación. Senador Gustavo Sangüesa, representante de la región de Ñuble, jefe del Comité de Senadores del Partido Unión Demócrata Independiente, ingeniero comercial y contador auditor, tiene 56 años, posee experiencia a nivel comunal y regional. En el Congreso ha sido diputado y senador y este año preside la Comisión de Género e integra la instancia de educación. Bueno, ya estamos listos para conversar con el senador Gustavo Sangüesa. ¿Cómo está, senador? Muy bien, encantado de estar aquí en el programa. La región que usted representa es bien contundente, ¿eh? Bueno, estamos bajo lluvia el último tiempo y estamos ahí viendo cómo podemos reactivar una zona que es eminentemente agrícola y que obviamente que los temporales han traído mucho prejuicio. Y usted tiene un traje que es bien potente. Es presidente de la Comisión del Senado, de la UDI, ¿sí? Claro, soy De jefe la bancada de la UDI. de la bancada de la jefe de Ya. bancada, así es. ¿Y qué tal, cómo se le portan los senadores? En general ordenado. No es fácil sí dirigir una bancada donde está por un lado el presidente del Senado y por otro lado el presidente del partido. Pero en general tenemos una buena relación humana y eso obviamente que contribuye mucho a poder llegar a acuerdos y consensos. Ninguno de los dos es díscolo, no, sí, de repente. ¿Ah? Tiene su planteamiento firme, pero nosotros como bancada hemos logrado en el último tiempo mucha afinidad, mucha conversación. Ya. Hemos retomado el juntarnos periódicamente de manera de poder conversar las cosas con antelación. Ahora, el senador Coloma es muy cercano a la economía, ¿no? Así es, Incluso presidió la Comisión de Economía del Senado. ha presidido varias veces la Comisión de Hacienda del Ya. Senado. De Hacienda, sí. Y de hecho sigue perteneciendo a la comisión, no la quiso dejar por tener la presidencia del Senado, así que es algo que le apasiona y que obviamente que son comisiones donde se agradece la expertise en el tema. ¿Y el senador Macaya? El senador Macaya está en defensa, hasta el año pasado estaba también en defensa y en salud, que es una de las comisiones que le gusta, pero por los acuerdos, por los pactos hay que ir cediendo espacio y en eso tuvo la voluntad para dejar en este caso en salud al senador Gaona. Ahora, usted tiene que viajar por tierra para ir a su circunscripción. Hago un mix, a veces me voy en avión hasta Concepción, después por tierra a Chillán. La región de Ñuble no tiene un aeropuerto que permita tener una mejor conectividad. Estamos esperanzados en lo que se inició en el gobierno del presidente Piñera, que es poder tener un tren rápido a Chillán. Ya están adquiridos esos trenes. Y se espera que, bueno, ahora por los temporales yo creo que se va a retrasar un poco, pero se suponía que en noviembre o enero ya debieran estar en funcionamiento un tren que debiera hacer el recorrido en 3 horas 40. ¿No da para aeropuerto Chillán? Nosotros hemos tenido diferentes conversaciones. De hecho, hay ahora conversaciones con una línea aérea apoyado también por la inversión que significa por el gobierno regional. Pero yo cuando conversé con la DGA, hay un tema que tiene que ver con el tamaño de los aviones que funcionan en nuestro país. Son muy grandes, entonces para los trayectos cortos hay temas de seguridad con la cantidad de combustible que tienen que llevar y eso ha impedido que podamos tener mayor conectividad aérea en diferentes comunas de nuestro país, que son medianas y que si tuviésemos acceso a aviones más pequeños tal vez podríamos tener esa conectividad en corto plazo. Ahora, usted cuando viaja en avión, ¿lo esperan en Concepción o tiene vehículo ahí que lo lleva hasta Chillán? Me van a esperar a Concepción. Ya. ¿Alguno de los hijos, no? Sí, pues la familia se... ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 4 hijos. 4 hijos. Dos viejos, digo yo, que uno tiene 28, el otro 22, y 2 pequeños de 9 y 7. ¿Cuáles son los más complicados, los chicos o los grandes? Los grandes, de todas maneras. ¿Sí? Sí.
Ya, ¿y cómo hace para ser papá un senador de la República que además tiene una responsabilidad adicional como jefe de bancada de la UDI en la Cámara Alta? Es uno de los grandes desafíos que tenemos como personas, los que ocupamos cargos de esta índole y que además vivimos en regiones. ¿Sí? El centralismo existe en todo sentido, también dentro de los partidos políticos. Y es difícil compatibilizar la vida familiar y política. Y cuando uno va asumiendo mayores responsabilidades, se van acortando más los tiempos. Pero mi señora es bastante ordenada en los tiempos que hemos transado y hace valer el derecho de nuestros hijos a estar con su padre. Así que ahí compatibilizamos de buena manera. Incluso a veces me acompañan algunas actividades los más pequeños. ¿Usted ayuda en la casa o comparte las actividades? Yo creo mucho en la corresponsabilidad y he asumido, principalmente con mis hijos menores, con los mayores no tuve tal vez la sabiduría de hacerlo, pero con los menores sí, me he dado los tiempos de los menores, desde el cambio de pañales, desde mamaderas, desde salir con ellos, acompañarlos a cumpleaños, hacíamos toda la parte que corresponde y también en los quehaceres de la casa el fin de semana. Ahora, con respecto a la situación que vive la región de Ñuble, al igual que la del Biobío o la del Maule, reprogramar todo va a ser un gran problema porque se requieren recursos especiales, están la preparación de las tierras, el cultivo de las hortalizas, los frutales, los viñedos que también están en el proceso agrícola y también el mundo laboral de esa zona que es muy importante. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros le estamos haciendo algunos planteamientos al gobierno del presidente Boris que van en esa línea. No basta con un estado de emergencia agrícola. Aquí hay que tener un plan de recuperación agrícola, porque como bien dice usted, la agricultura no es algo que si yo compro la maquinaria, la echo a andar al otro día voy a tener producción. Aquí hay una preparación de suelo, hay que ver cómo se van a limpiar los canales para que el agua llegue. Sabemos que vamos a tener además un verano muy seco, ya hay que irse preparando para lo que viene con los incendios. Pero en ese sentido también tenemos que considerar los diferentes tipos de agricultura. Tenemos, y en la región de Ñuble tenemos mucho pequeño agricultor, mediano y grande. Entonces, las ayudas tienen que ir diferenciadas porque también cuando se ayuda al mediano o al grande genera empleabilidad, que hay mucha gente que trabaja en las temporadas agrícolas y eso nos obliga a poder tener planes específicos. Aquí tiene que haber una coordinación entre el Ministerio de Agricultura, el MOP, que son los grandes ministerios que tienen que ver con esta recuperación, principalmente en canales, en cómo voy a replantar, a resembrar, cuál va a ser la ayuda a la parte frutícola. Entonces tenemos varias áreas que hay que ir con ayudas que tienen que ser específicas y que no están dentro del radar, porque muchas veces se usa, por ejemplo, la entrega de bonos, que se agradece que lleguen con la prontitud, pero en este caso no es suficiente, porque nosotros tenemos que recuperar un sistema productivo, y eso obviamente que toma más tiempo. Y en algunos casos vamos a tener que considerar ayudas que van a tener que llegar hasta el próximo año, porque hay personas que efectivamente no van a poder eh, recuperar en corto plazo la posibilidad de poder volver a tener su siembra. Ya, y de aquí en más tenemos dentro de poquito las fiestas patrias. Así es, pues. Así es, ahí Chile se paraliza, independiente de lo que haya pasado, independiente de las situaciones. Nosotros tenemos muchas fiestas costumbristas, lo que obviamente atrae turismo a la región y tenemos que también aprovechar esa oportunidad que nos dan las fiestas patrias. Ahora, cuando uno observa este panorama, digamos, en lo inmediato, pero también hay otra mirada que tiene que hacerse en el mediano plazo, en medio de una crisis climática que hoy día está entre nosotros y que por mucho que haya llovido, digamos, donde tuvimos en junio episodio, también en julio y agosto, estamos con sequía, tenemos un déficit de lluvia en términos anuales. ¿Hay Bueno, un planteamiento que diga, oye, aquí vamos a resolver el problema del agua, por ejemplo, en 2 o 3 años más cuando esto se ponga más crítico? Bueno, una de las políticas que nosotros recuperamos, yo tuve una reunión con el ministro Marcel, y de ahí se nota que hubo un efecto que tiene que ver
con tener una política de embalses a nivel nacional, porque los embalses no se construyen de un día para otro. Eso son proyectos que de larga data que duran sobre los 5 años, entre 5 a 10 años. Entonces, si esa política de Estado, porque ahí va a ser independiente del gobierno, tiene que estar presente. Uno, porque finalmente con estas lluvias que hemos tenido en el último tiempo, se vio que los tranques finalmente o los embalses ayudan a mitigar el efecto de estas lluvias copiosas y que además como han ocurrido en la alta cordillera, normalmente se traen toda la nieve, por lo tanto la reserva de agua que está en el verano, que es la nieve, no va a estar. Entonces, por eso es que es tan fundamental poder tener una política de Estado respecto a los embalses. Nosotros estamos impulsando en Ñuble el embalse La Punilla, donde recientemente la ministra de Obras Públicas anunció que las bases de licitación estarían abiertas ya en un proceso que ya está iniciado en el primer semestre del próximo año. O sea, hay que hacer estudios nuevos, yo creo, porque Punilla es como el cuento del lobo, hace tiempo que estaba ahí en carpeta, ¿o no? Es un proyecto que, o sea, si uno habla con la gente de la zona, es un proyecto que lleva 100 años, que hace 100 años ya se había pensado Ya. en hacer un embalse en esa zona. En diferentes gobiernos hemos tenido avances. Hoy día el gobierno tomó la decisión de que se construiría. eh, Está con sus calificaciones ambientales aprobadas y obviamente que esperamos que sus obras comiencen o a fines del 2024 o inicio del 2025. Se le puede sacar una lista al royalty, ¿o no? Lo que pasa es que el proceso de licitación está externalizado, va a ser con fondos de la empresa, por lo tanto, digamos, se va pagando en el tiempo. Ahora, hay otro problema que está latente, que es de los convenios, esto con la fundación y todo eso, pero al mismo tiempo, hace rato que se viene arrastrando la idea de la descentralización. Aquí pareciera que se nos aproxima un paralelo a la descentralización como para revisar todo lo que ha sido irregular, porque hay varios canales de investigación. Está trabajando la justicia por una parte, la Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado, investigación administrativa, son 4 por lo menos, pero eso va a tardar su rato, ¿no? Yo espero que no se legisle mirando la casuística actual. Tenemos cosas que corregir, hay cosas que quedaron abiertas en la ley de presupuesto del año pasado. Obviamente que nosotros podemos eso corregirlo, hacer que las decisiones sean más colegiadas en los propios gobiernos regionales, que no exista, digamos, esta atribución exclusiva solamente del gobernador para poder distribuir recursos. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que los gobiernos regionales puedan endeudarse. Creo que es una línea que no debiéramos pasar. Pero lo que tenemos que fortalecer en nuestro país y en general, no solamente con respecto a los gobiernos regionales, son los sistemas de fiscalización. Hoy día los gobiernos regionales, los municipios, manejan una gran cantidad de recursos. Y eso obliga a que nosotros también debiésemos modernizar nuestros sistemas de control con las atribuciones que debiese tener la propia Contraloría y también con los controles internos que debieran existir dentro de los municipios. Por ejemplo, existe el control interno, los gobiernos regionales también debiese estar. Y también con responsabilidades, porque uno de repente ve que se aprueban, ¿no? Cosas y como que todos miran para el lado, como que yo no tengo la responsabilidad, porque también hay que hacer que en la administración de los recursos, por ejemplo, de un gobierno regional, los consejeros regionales también tuviesen responsabilidades. Y eso no debiera ser contrario Usted fue core, ¿no? a una verdadera descentralización. Así es. Ahora, yo quiero invitarlo a que pueda escuchar y observar a una colega suya que se ha conectado con nosotros para hacerle un planteamiento, una pregunta. Veamos qué nos quiere decir. Bueno, Por favor. Hola, primero que nada saludar a mi jefe de bancada, Gustavo Sangüesa, también ahí a don Sergio Campo, y dos preguntas, una seria y otra más, a lo mejor no tan seria. La primera es saber que nos cuente, que le cuente a todos los que lo están escuchando, al senador Sangüesa, cómo ha sido su participación en la Comisión de Mujeres en representación de la bancada de la UDI. Y, en segundo lugar, quisiera que él aquí, ante las cámaras, nos dijera a todos, especialmente a la región de Ñuble,
si el origen de la longaniza es de San Carlos o es de Chillán. Ay, 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 dos preguntas en una. A ver, ¿cuál es la más fácil primero? Nada más fácil primero. Mira, yo ahora además me toca presidir la Comisión de Mujer y Equidad de Género. De eso vamos a hablar luego aquí en... Lo asumí con mucha responsabilidad, era un tremendo desafío. Primero ser el primer hombre en participar en la Comisión de Mujeres del Senado y después asumir la presidencia. Ha sido, yo creo que muy grato poder liderar la comisión. Hay una disposición, porque hay muchas cosas en las que tenemos absoluto consenso. Entonces, ha sido muy, muy llevadero. Yo agradezco a todas las integrantes de la comisión y ahora también se integró el senador Proens como parte de la comisión. A todo el equipo nos ha permitido sacar adelante. Estamos trabajando en un proyecto que es súper importante. Como usted dice, don Sergio, lo vamos a hablar de ahí. Ya, ¿y la otra pregunta? Yo soy chillanejo, nacido y criado en Chillán, pero con raíces en San Carlos, porque mi mamá nació en San Carlos. Pero nosotros siempre hemos sentido que las longanizas son de Chillán. Es algo que está instalado a nivel nacional. Pero hoy día, sí debo decirlo, existe una gran competencia en la calidad de las longanizas, tanto de Chillán como de San Carlos. Ah, o sea, usted es salomónico, ¿eh? ¿Eh? Dice, son de mucha calidad las dos. Tengo que es que es cierto. ¿Pero en su casa de cuál compra? En mi casa, yo de las dos, sí. La verdad que O sea, una longaniza de Chillán y otra de San no, Carlos. a veces de una Ya. y a veces de otra. Estamos Y conversando. en general la gente de Ñuble y principalmente de la Chillán compra en San Carlos y en Chillán. Estamos conversando con el senador Gustavo Sangüesa de la UDI, representante de la región de Ñuble. Hacemos una pausa y volvemos con usted porque tenemos más. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con el senador Gustavo Sangüesa, jefe de bancada de la UDI aquí en el Senado, un cargo pero muy, muy importante, representante de la región de Ñuble. Yo supe, senador, me contaron que cuando usted lo eligieron presidente de la Comisión de Equidad de Género, Mujer y Equidad de Género. Mujer y Equidad de Género, alguien le dijo, bendito eres entre todas las mujeres. ¿Qué sintió con eso? Mira, yo estoy tremendamente agradecido, porque si bien es cierto, yo soy presidente de la comisión porque hay un acuerdo político de la gobernabilidad del Senado. Es primera vez que un hombre encabeza esa yo- comisión. Yo fui el primer integrante Masculino. hombre en la comisión. Ya. Pero cuando se hace la propuesta que la hace la senadora Isabel Allende, tuvo palabras muy conceptuosas hacia mi persona. Y todas las integrantes de la comisión, Paulina Núñez, Claudia Pascual, Loreto Carvajal, estaba la ministra Orellana, todas se expresaron muy bien. Y eso obviamente que es una tremenda responsabilidad el asumir el mandato en una comisión que es tremendamente importante para lograr ir eliminando ciertas brechas que hasta el día de hoy existen en nuestro país y en las cuales tenemos que trabajar hombres y mujeres. Y yo integré la Comisión de Mujeres precisamente porque en una oportunidad, en una actividad de Cernamej en la región de Ñuble, una dirigente social me dijo, mire, en estos talleres no hagamos nada con estar solamente mujeres, porque si los hombres no entienden lo que hay que cambiar, no logramos nada. Y ahí me empecé, digamos, a estudiar más el tema y a trabajar. Y nos pusimos a disposición en el partido para poder participar en esta comisión. ¿Y cómo andamos con equidad de género? ¿Usted cree que en la política hay que aplicar ese criterio? Yo tengo en mi partido, las mujeres son bastante duras y ellas no quieren ningún espacio donde sientan que les han cedido algo. Son de la postura de que ellas se ganan su espacio. Pero obviamente que como sociedad tenemos que, yo creo que la paridad de entrada es un avance importante, pero tampoco estoy de acuerdo con que después corrijamos
la salida. Y eso, ¿por qué? Porque también hay una voluntad de las personas que eligen. Entonces, cuando se contraponen los derechos, uno tiene que buscar cuál es la mejor alternativa para que esto sea representativo, además, de la ciudadanía. Entonces, creo que tenemos que avanzar más en generar las instancias para esos espacios. Muchas veces tenemos limitaciones en nuestra sociedad que impiden que la mujer pueda participar en las mismas condiciones que participa el hombre. Y es ahí, yo creo, donde tenemos que hacer los esfuerzos para poder efectivamente tener una mayor participación femenina en algo que es complejo, que muchas veces es duro, como es la política, pero que sin duda el aporte y la visión que tiene la mujer contribuye a que podamos tener mejores políticas públicas en todo sentido. Ahora, los republicanos dicen que si llegan a ser una mayoría importante, van a suprimir el aborto en 3 causales en el Parlamento. ¿Usted lo apoyaría o no? Yo creo que Chile avanzó en el último tiempo en muchos temas. Hoy día hay una legislación vigente. Recordemos que antes de eso estaba la utilización de la píldora del día después, que también hubo mucho conflicto y que hoy día son parte de las realidades y nuestra sociedad está hoy día aceptando las 3 causales y como ya son ley, yo creo que no es algo donde debiésemos innovar. ¿Le temen a la UDI, a los republicanos en la UDI? No, yo creo que tenemos muchas más coincidencias, matices en algunas cosas. La mayoría de republicanos va desde la UDI, así que no hay tantas diferencias como pareciera. Yo creo que hay eh, énfasis que da cada uno de los partidos y que obviamente republicano está en una posición de querer crecer y eso hace a lo mejor extremar ciertas posiciones. Nosotros creo que como partido hoy día somos un partido que está consolidado, que representa una parte importante de nuestra sociedad y en ese sentido queremos seguir avanzando en aquellas cosas que le hacen sentido a la ciudadanía, que tiene que ver, por ejemplo, con el 6% en la reforma de pensiones, donde más del 70% de los chilenos dice que quiere que vaya 100% a su cuenta individual y eso nosotros lo hemos tomado como parte también de los ejes que nos motivan en esa reforma eh, a las pensiones que es tan necesaria en nuestro país. Antes que se me quede en el tintero, ¿qué pasa con la sociedad conyugal que ha sido una discusión de larga data y no se resuelve? ¿Cuál es el nudo gordiano, digamos? Hoy día, Sergio, yo debo decir que hemos estado superando todos esos nudos que tenían que ver con una parte con el patrimonio reservado. Recordemos a los auditores que hoy día en nuestro país todavía está vigente una ley que es del año 1857, donde dice que el hombre es el que administra la sociedad conyugal, sus bienes y los de la mujer. Entonces, obviamente que eso es algo que es bastante arcaico, que esté todavía vigente en nuestros días. De hecho, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado de Chile llegó a un acuerdo para poder modificar. Estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer fuertemente para avanzar en este proyecto. Yo creo que ya los nudos los hemos sacado. Quedan algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la propiedad de las viviendas en caso de subsidio, que tenemos que ahí hacerlo de buena manera porque es algo que es tremendamente importante, más aproximadamente el 72% de los subsidios habitacionales lo obtienen mujeres y por eso que tenemos que tener cuidado en cómo dejamos plasmado en la ley ese tema. Pero vamos avanzando muy rápido últimamente. Yo espero que en el mes de septiembre ya podamos tener finalizada la discusión en particular y poder tener una ley de sociedad conyugal donde exista la coadministración y tanto hombres y mujeres tengan los mismos deberes y los mismos derechos. Ahora, usted mencionó lo de las pensiones, 6% al fondo de cada trabajador, pero el gobierno dice que hay que repartir ese 6% y un porcentaje al fondo más bien solidario para las jubilaciones de ahora y para los que están por jubilar. ¿Ustedes están a fardo cerrado con el 6%? ¿No quieren discutir nada al respecto? A ver, nosotros siempre hemos estado dispuestos a la conversación, pero el gobierno también ha sido bastante reacio a la conversación. Dice, sentémonos a conversar, pero por otro lado teníamos a la ministra del Trabajo y al ministro Marcel recorriendo Chile con sus propuestas.
No hicieron ninguna y se siguió discutiendo una parte que se discutió en la Cámara de Diputados. Entonces, estos diálogos así como que nos sentamos a conversar aquí, pero por el lado seguimos haciendo lo mismo, no contribuyen a avanzar. Nosotros lo que planteamos y de hecho hay una propuesta de la UDI que va en el sentido de separemos los proyectos, porque aquí se usa mucho el chantaje que si no se aprueba la reforma de pensiones, no va a subir la pensión garantizada universal. Que dicho sea de paso, es el gran cambio que ha sufrido el sistema de pensiones, porque ahí generamos nosotros un sistema de reparto. La pensión garantizada universal, que se financia con recursos, con impuestos generales, es un sistema de reparto. Pero es solidario porque lo hacen entre todos los chilenos. Nosotros estamos en contra de que el sistema diga que es solidario, pero solamente tome la parte de los que cotizan. Porque aquí hay mucha gente que no cotiza. Es más, las personas que tienen sueldos sobre 60 UF cotizan solamente hasta las 60 UF, con el resto no serían solidarios. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que buscar es un sistema que efectivamente mejore las pensiones. Eso es el foco y en eso existe consenso. Todos sabemos que se cotiza poco, con el 10% no alcanza. Que los sueldos son bajos. Además a eso, le sumamos sueldos bajos, muchas lagunas previsionales. Entonces, obviamente que las personas llegan con poco ahorro al momento de pensionarse. Y eso es lo que tenemos que atacar. Tenemos que atacar la informalidad. ¿Cuántas personas hoy día no cotizan? Y esa informalidad finalmente hace que no tengan previsión, no tengan salud. Entonces, tenemos que también focalizarnos en las otras aristas que tienen. No es solamente cómo se distribuye el 6%. Yo creo que va mucho más allá. Por eso nosotros propusimos, separemos, subamos la pensión garantizada universal ahora con una propuesta de financiamiento que el gobierno puede decir está bien, está mal, pero conversémosla y corrijámosla. Y por otro lado, veamos cómo mejoramos el sistema de manera que en el futuro los pensionados que se van a pensionar hacia adelante puedan tener una mejor pensión. Y eso obviamente que pasa por generar las instancias para que existan menos lagunas y también para que podamos el día de mañana subir la remuneración. Ahora, bueno, estamos a 50 años del golpe que ocurrió en nuestro país, que quebrantó la democracia. Firmar un acuerdo para que los problemas políticos se resuelvan con más política, con más democracia, quizás con un plebiscito para resolver una ecuación que sea compleja. ¿No están disponibles o están disponibles ustedes para hacer ese compromiso de todas las fuerzas políticas? Yo creo que primero yo lo situaría solamente en una fecha, porque aquí se habla mucho del 11 de septiembre. Yo siempre hablo de lo que pasó entre el 70 y el 90 en nuestro país. También me refleja mucho una frase de Patricio Elwin que decía que fácil es analizar lo que pasó desde la tranquilidad del living de mi casa. Entonces, creo que cuando se analiza la historia hay mucha información que uno no tiene y a lo mejor uno tiene información parcializada y eso obviamente que va generando una opinión. Yo tengo la ventaja de haber tenido un curso donde la mayoría de mis compañeros era de otra posición política, pero eso no quiere decir que hasta el día de hoy no nos sigamos juntando, seamos capaces de... Tenía 6 años usted para el golpe. Correcto, pero el año 85 ya tenía 18. Entonces me tocó vivir una parte de esa época, entre el 60 y el 90. Entonces, yo creo que el ser capaces de conversar, el de respetar la opinión del otro, es algo que es fundamental para el avance de nuestro país. No puede pasar lo que pasó hace pocos días en la Cámara de Diputados, donde veíamos solamente descalificaciones. Entonces, yo creo que ese es el Chile, que eso es algo de lo que tenemos que aprender de lo que pasó entre el 70 y el 90, que no podemos llegar a ese estado de polarización, porque eso finalmente genera un quiebre y también tenemos que aprender de lo que pasó, que hoy día tenemos que, independiente de las circunstancias, el respeto a los derechos humanos tiene que estar siempre. Bien. Entonces, uno tiene que avanzar como sociedad. Si nos quedamos discutiendo y polarizándonos en el mismo ambiente de esa época, nuestro país no va a avanzar. Yo creo, y me quedo más con lo que me tocó vivir a mí
en mi curso del colegio, donde había un respeto, donde podíamos conversar de estos temas y cada uno tiene su visión de lo que pasó. Me voy a invitar a un ping-pong. Yo le digo una palabra y usted me dice otra palabra. Me retruca. ¿Ah? Chile vamos. Chile vamos, unidad. Frente Amplio. Un desastre. Comisión contra la desinformación. Creo que atenta contra la libertad de expresión. Cuotas de género en política. ¿Sí o no? De entrada, sí. Un orgullo. Ser chileno y ñublencino. A ver, pongamos en orden estas prioridades. Pacto tributario, pensiones, lista de espera, pensiones, pacto tributario. Ordénalo como quiera. Yo diría pensiones, lista de espera, pacto tributario. Anhelo político. Ver a Chile desarrollado. Ñublense. No, lo máximo. Se sufría Colo-Colo, Ñublense. Ahí me Así toca. es. Ley Karin. Me tocó estar en el aniversario de Ñublense ahora, los 107 años, ¿Sí? y estaba el hijo de Nelson Oyarzún. Ah. Y como anécdota... El estadio se llama así, pues, sí, en homenaje a Nelson. En homenaje a él, el día que fallece Nelson Oyarzún, Ñublense jugaba con Colo-Colo en Chillán. Ganamos 2-1. Ley Karin. Ley Karin, una ley que tiene que ver con la defensa de nuestros trabajadores, que creo que es muy importante avanzar en ella. Es en homenaje a una funcionaria del hospital de Chillán que fallece por un acoso laboral permanente, y eso obviamente que es algo que no tenemos que permitir. ¿Sabe? Nos queda poco tiempo porque están sonando los timbres ya para la sesión. Entonces tiene un minuto a partir de ahora. Un minuto de confianza. Usted diga un concepto, una idea, una defensa de algo, un ataque a algo, en fin, lo que quiera. Ahora, ya. Bueno, Chile está viviendo una situación climática que afecta a muchas familias. Esperamos poder salir adelante. Nosotros tenemos toda la disposición para apoyar al gobierno en esta situación crítica que nos permita reconstruir sobre todo esas zonas que fueron inundadas y apoyar a aquellas familias que sufrieron en sus viviendas. Y también un mensaje que tiene que ver con lo que se viene. Sabemos que ya en este verano va a ser de altas temperaturas, por lo tanto tenemos que tener un plan de contingencia para poder combatir de buena manera los incendios forestales que se nos avecinan. Gracias, senador Gustavo Sangüesa, por conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campos, y esperamos seguir dialogando porque es lo importante, que se dialogue, se converse y se conozca el pensamiento de los parlamentarios. Esta vez usted, que es representante de la región de Ñuble y presidente de la bancada de la UDI. Por Dios que le toca ahí. Muchas gracias, Sergio. Yo no puedo dejar de irme sin mandarle un saludo a nuestro amigo en común, Miguel Ángel San Martín, un chillanejo que está periodista, que está radicado en España hoy día, pero a quien le tengo mucho cariño. Gracias, senador. Y a usted, muchas gracias por seguir estas conversaciones aquí en el canal del Senado. En cualquier momento nos encontramos nuevamente en Profundidad de Campos. Será hasta la vista.